Hola Juan, ¿Qué tal? oye, ¿dónde vives? Pues yo vivo en Madrid. ¿Y tu amigo Pedro? Mi amigo Pedro vive ahora en Soria, se ha ido con su mujer. Okay, so they live in Soria. Ellos viven en Soria, ¿verdad? Correct. Buenas amigos de Real Spanish, estamos en clase Welcome. 4 con Juan, Luija. Y bueno, antes de todo, yo Juan, I couldn't solve last doble sentido exercise. Oh, Can you help us? okay. You're talking about the sentence stop. You're too tall and you can't walk in. La palabra with double meaning is alto, which we use to say stop, alto, or to say tall. You're tall. So, in Spanish would say, alto, tú eres muy alto, no puedes entrar. El verbo vivir. Okay, now we are going to start this class con un verbo, a common verb, un verbo muy común, que es el verbo vivir, to live. Bueno, vamos a conjugarlo, let's conjugate, okay, y luego vamos a trabajar, we are going to work on it a bit, okay. So Juan, vamos a empezar con el verbo vivir. I live, yo vivo, You live, tú vives, él vive, he lives. or she lives, ella vive. Nosotros vivimos, we live. Vosotros vivís, you live. Y ellos viven, they live. Bien, ahora we are going to work as always on this verb. For instance, Juan, can you ask me where I live? Luija, ¿dónde vives? Yo vivo aquí, en Madrid. ¿Y tú? Yo en Madrid también, vivo en Madrid. ¿Y dónde vive tu padre? Mi padre vive en Navarra. Mi madre vive en Alicante. ¿Y tu tía? Mi tía vive en Cantabria, Santander. ¿Y dónde viven tus primos? Mis primos viven en Toledo. Entonces, por lo que parece, it seems that we live in Madrid. Nosotros vivimos en Madrid. Sí, nosotros dos vivimos en Madrid, en el mismo sitio. Lo que yo no sé, Juan, ¿dónde vivís vosotros? Write in the comments and we'll learn where you live. Adverbios. Veamos los adverbios de lugar. Vale, we are going to use some adverbs to refer where something is. For instance, how would you say, Juan, I live next to the bakery? Vivo al lado de la panadería. Al lado de. Bien. ¿Y cómo dirías, do you live close to the hospital? ¿Vives cerca del hospital? Cerca de. Fijaos, pay attention. We said cerca del hospital. ¿Por qué? Why? De el hospital. We don't say de el hospital. We link and we say del hospital. It's like it is, it's in English, pues we also use contractions. It's de el del hospital. Okay? Vale, how would you say he lives far from the city? Él vive lejos de la ciudad. Lejos. A tough sound for our student. Lejos. Okay? Now we live opposite the pharmacy. Nosotros vivimos enfrente de la farmacia. How would you say, do you live above a bar? ¿Vives encima de un bar? Or in plural, ¿Vivís encima de un bar? vivís. Okay? And the last one. They live under the bridge. Viven debajo de un puente. Vocabulario.
Bueno, hoy en vocabulario vamos a aprender los lugares dentro de nuestra casa. Let's imagine we are getting home. What's the first thing you see when getting home, Juan? When I get home, la puerta, the door. And what's this on the ground that is called welcome mat in English? Felpudo. Felpudo. A tough word. Okay, we open the door, abrimos la puerta. It's nice and cozy inside because there's a fireplace. We call it chimenea. Okay, I'm hungry, Juan. I'm gonna go to the kitchen. Vamos a la cocina a cocinar algo para cenar. Okay. Oye, is it raining? ¿Está lloviendo? Espera, voy a mirar por la ventana. The window. Al salón. Me voy a ir al salón a relajarme. If I'm sleepy, me voy a la habitación. To sleep, a dormir. O al dormitorio. La habitación. It's Or also more- dormitorio. Yeah, It more. comes from the dormir. Okay? It's a bit more specific. Okay, but first I need to pee. Necesito ir al baño o al cuarto de baño. To the bathroom. Y if I'm a bit like hot and I wanna get out and have some fresh air, me voy a la terraza. The terrace. Okay. And lastly, when I was in the terrace, I was looking high y vi que el tejado, the roof, was full of nests. Estaba lleno de nidos. Nests. Números del 20 al 100. Okay, we're going to see the numbers from 20 to 100. It's really easy because in Spanish we just say 20 and 1, 20 and 2, 30 and 1. So, in Spanish, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 37, 41, 42, 41, 42, 50, 51, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 95, 98 y 100. Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética nos queda ver, we have to learn second way to pronounce the letter C in Spanish, okay? When it comes with las letras E, I, C, C, is like the TH in English, think, etc. The same, okay? So let's learn some words with this sound C. Cerveza. Creo que estoy enamorado de la cerveza. Cinturón. Me ajusto el cinturón. Cepillo. Necesito un cepillo para barrer la casa. Cine. Yo y mi novia vamos al cine. Cereales. ¿Te gusta desayunar cereales? Cisterna. No te olvides de tirar de la cisterna. Cereza. Me encantan las cerezas. Ciego. No puedo ver. Me he quedado ciego. Ciruela. También me gustan las ciruelas. Científico. El científico descubrió la vacuna.
Just, doble sentido. Hombre, Juan, ¿qué pasa? Oye, ¿qué planes tienes? This long weekend, we're going to a house near a bridge. Doble sentido. Look for the correct word and write in the comments as always. Spanish. De la calle. ¿Y mi móvil? ¿Y mi móvil? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué te pasa, tío? No encuentro el móvil. Oh dear. Vaya tela. I can't find my phone.